de interactuar con ustedes, así que voy a tratar de hacer un contenido para que podamos conversar. Me gustaría saber cómo están, me gustaría saber sus pensamientos, los desafíos que están atravesando, que son bastante transversales para todos nosotros, especialmente con esta locura del COVID. Así que bueno, vamos a hablar un poco. Hoy decidí hacer esta charla porque es una preocupación para mí. ¿Por qué es una preocupación? En mercados emergentes como Latinoamérica, hay muy poca experiencia en seguridad de procesos. No digo que no haya gente experimentada, sino digo que hay muy poca experiencia en procesos de implementación, en procesos de mejora, en procesos de monitoreo, en procesos de evaluación de lo que respecta al mundo de la seguridad de procesos. Hay gente que tiene mucha experiencia técnica, hay mucha gente que tiene experiencia operativa, hay mucha gente que tiene experiencia particular en temas como los estudios de riesgo, etcétera, etcétera. Pero me preocupa de que cada vez vemos más personas especialistas en temas de seguridad de procesos donde realmente no hay tanta experiencia. Entonces, quiero traer este tema porque es parte justamente de nuestro programa de seguridad de procesos basada en riesgo. Bueno, acá hay algunos alumnos conectados, que algunos inclusive egresados de nuestro programa, en los cuales, bueno, ellos se recordarán que hablábamos siempre de cómo conectar las piezas. No es lo mismo tener un ingeniero de seguridad de procesos que tener un gerente de seguridad de procesos. Y son como dos roles distintos, ¿no? El rol del gerente es conectar las piezas, hacer que las partes tengan un entendimiento, hacer que el seguimiento funcione, que la gerencia entienda, hacer una especie de punto de conexión. Entonces voy a hablar un poco de este tema porque es algo que me preocupa. Por eso pongo acá qué es la seguridad de procesos en Google y hablemos de los especialistas de Google. Hoy lo que estoy viendo bastante, yo estoy mucho en las redes, trabajo mucho en las redes, y lo que estoy viendo es que por naturaleza a nosotros, los humanos, nos gusta recolectar información. O sea, es una cuestión natural propia de nosotros. Nos gusta recolectar información que muchas veces no la utilizamos para nada, pero igual la recolectamos. Entonces, imagínense esto. Una persona va a Google, escribe Process Safety y solamente escribiendo Process Safety, o puede ser seguridad de procesos, o seguridad de procesos basada en riesgo, o gestión, lo que sea. Ustedes saben que Google es como una biblioteca gigantesca, ¿no? Solamente escribiendo Process Safety tenemos 3.650.000 resultados de lo que podría ser seguridad de proceso. Entonces la gente comienza a consumir lo que le gusta porque las imágenes se ven bien, o lo que le gusta porque es de alguna organización que les resulta conocida, o lo que les gusta porque le dijeron que estaba bueno, bueno, y comienzan a leer. Entonces, luego viene nuestro gran amigo YouTube, que suele pasar algo parecido. Ustedes escriben Process Safety o seguridad de proceso y van a tener miles de resultados, miles de contenidos, miles de personas, incluyéndome, pasando contenidos sobre lo que es la seguridad de procesos. Lo cual, básicamente, me viene la primera pregunta, o sea, ¿qué es lo que aprenden de lo que encuentran? Bueno, como les dije antes, la gente, nosotros, los humanos, colectamos mucha información, pero de esa información existe como una especie de teoría de qué es lo que aprendemos y en base a qué es lo que aprendemos, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, esta es la pirámide de aprendizaje, la cual acá voy a dejarles la pirámide de aprendizaje, es básicamente una teoría, la pueden buscar en nuestro amigo Google o en Wikipedia o demás. No es un método exacto, pero es un método que nos da una indicación de dónde tenemos que poner foco. Entonces, nosotros en nuestro programa de seguridad de procesos tenemos mucho foco en los métodos de aprendizaje o los métodos de enseñanza participativos. O sea, nosotros hacemos que nuestros alumnos hagan, no queremos que escuchen, queremos que hagan. Pero, ¿qué pasa? Si una persona lee o una persona tiene algún tipo de material audiovisual, vamos a hablar de, de lo mejor que puede pasar en lo que llamamos métodos pasivos de aprendizaje, ¿no? Que puede ser YouTube. Básicamente la demostración es un 30%. Y acá les voy a traer una data que es muy importante.
Muchas organizaciones tienen una fuerte estrategia de entrenamiento de su personal en la parte pasiva. ¿Qué quiere decir? Las famosas presentaciones de PowerPoint. Y un señor como yo, o un señor como ustedes, o una señora, o una señorita, dando una clase en base a esas diapositivas. ¿Qué pasa? Eso, siendo muy optimista, y depende del tiempo, de la forma, de la metodología y demás, vamos a hacer que las personas obtuvieran un 30% de entendimiento. Pero ¿qué pasa en las organizaciones? No existe lo que se llama la corroboración de competencia. No existe el método de, bueno, te di este contenido, ahora voy a corroborar tu entendimiento sobre el contenido que te di, pero aplicándolo. Entonces, básicamente confundimos y seguimos confundiendo, y les hablo de organizaciones grandes, medianas y pequeñas, ¿eh? A todo nivel lo vemos cuando hacemos nuestras evaluaciones a nuestros clientes, todavía sigue habiendo una gran confusión entre el training o el entrenamiento, que es un método pasivo, y el aseguramiento de competencias. Entonces, básicamente imagínense un individuo que todavía no tiene un entendimiento total y consume mucha información, vamos a decir, de YouTube o de Internet, va a llegar a un 30% de entendimiento de lo que necesita entender. Ok. Entonces, como les dije, en nuestro programa nosotros intentamos o nos focalizamos en que nuestros alumnos estén en esta área. ¿Por qué? Porque ahí, en base al contenido que le entregamos y en base a los ejercicios, es donde corroboramos el entendimiento. Entonces, bueno, para los que les guste leer sobre este tema, acá pueden encontrarlo como pirámide de aprendizaje. Realmente no sé si está en español, pero bueno, lo pueden buscar, debe haber muchos resultados al respecto. Eh, pero es interesante para focalizar cómo enseñar, ¿no? Especialmente ustedes, muchos de ustedes seguramente están dando charlas, capacitaciones, etc. Por eso, mi recomendación, o lo que nosotros hacemos y hemos tenido muy buenos resultados, usamos mucho lo que llamamos el Game-Based Learning. O sea, nosotros hacemos que la gente juegue para aprender. Y la idea es justamente que cuando ponemos las manos en la masa, es como que las cosas quedan un poco mejor. No es que van a ser especialistas, pero da mucho mejor resultado que una presentación de PowerPoint. Ahora que más o menos nos damos una idea de qué podrían haber aprendido con esa búsqueda de YouTube y Google y todo lo que está en las redes, ¿qué hace con la información que colecta? Es la pregunta, ¿no? Esta pregunta de qué es lo que hace con esa información. Y acá viene algo muy importante, pero muy importante, especialmente a ustedes que están o que algunos de ustedes que están relacionados con lo que es operativo, con lo que es, puede ser, no sé, una fábrica, una planta, una organización, una mina, una refinería, lo que sea, hay un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger. Entonces, fíjense, la gente busca información, eh, voy a abrir la cámara acá, busca información, hace de que se llena de un montón de conocimiento o un montón de información, vamos a decir, y en base a esa información lo que hace es, comienza a tener una sensación de entendimiento. Entonces, aquí es donde entra el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger, para resumirlo, después ustedes pueden leer un poco más sobre él, es lo que no sé que no sé, básicamente. Entonces, fíjense en algo que sucede muchísimo en muchas de las industrias que miramos con respecto a seguridad de procesos, gestión de activos y cuestiones relacionadas con industrias de alto riesgo. El aprendizaje de Google o este aprendizaje de YouTube, imagínense esta situación. Ustedes reciben un electricista nuevo, o un mecánico nuevo, o un operador de planta nuevo. Esta persona llega a un lugar y esta persona comienza a hacer ciertas actividades de manera repetitiva. Después de cierto tiempo, esa persona comienza a sentir que sabe lo que está haciendo, pero realmente no lo sabe. Entonces, por eso el efecto Dunning-Kruger es básicamente este sesgo donde no sabemos lo que no sabemos.
esta curva que ven aquí es básicamente representa la curva de aprendizaje, la curva donde desarrollamos nuestra competencia, comenzamos a entender. Entonces, ahí es donde entran, digamos, cuestiones como las demostraciones, lo que llamamos los fundamentos de cuestiones. Entonces, es como que comenzamos a entender el qué, ¿no? Empezamos a decir, bueno, hay ciertas cuestiones relacionadas con esto y comenzamos a entender, comenzamos a hacer el recorrido. Por cierto, este punto que ven aquí, el punto inicial, el efecto Dunning-Kruger lo llama la montaña de la estupidez. Porque generalmente este inicio, que generalmente se contempla como el primer año de la actividad, cuando alguien viene nuevo a una instalación o una actividad, es básicamente lo que llamamos la montaña de estupidez, cuando comenzamos a hacer cuestiones repetitivas y empezamos a pensar que sabemos lo que estamos haciendo. Y luego comenzamos a recorrer la curva y vemos el qué de las cuestiones, ¿no? Nosotros siempre decimos que en nuestro programa no hacemos que la gente sea especialista. Lo que hacemos es mostrarte el por qué o el cómo, no solamente el qué, sino el cómo y el por qué. Entonces, ese entendimiento comienza a tener una recorrida un poquito más en la curva de aprendizaje y, por supuesto, el punto final es cuando alguien se convierte en especialista. Pero, el punto final también tiene su riesgo. En este lado es el no sé y en este lado es la complacencia. Es cuando comenzamos a tener este exceso de confianza porque tendemos a ponernos cómodos, ¿no? Entonces es donde tenemos que tener ese sentido de vulnerabilidad, que las cosas, que puede salir mal. Por eso es importante entender qué hace la gente con la información. Entonces, lo peor que puede pasar es que una persona consuma información de algo que no entiende totalmente y comience a tener esa sensación de que sí entiende. Por eso, en toda esta explicación que acabo de dar, el aseguramiento de competencia es tan importante. Acá no importa el currículum que me pongan en la mesa. Realmente, bueno, esto lo hemos hablado mil veces con distintos clientes y si yo veo un operador que viene de otra instalación con muchos años de experiencia y pone un currículum muy bello y demás, lo cual ayuda a elegir ese perfil, siempre le pedimos a nuestros clientes que hagamos algo que le llamamos el task observation, o la observación de la actividad, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es, ok, el operador conoce cómo arrancar de manera normal cierto equipo, conoce que existe un procedimiento, hacemos un chequeo de ese entendimiento y luego vamos al sitio para corroborar la competencia y el entendimiento final, ¿no? Eso básicamente termina o saca todas las zonas grises, o por lo menos las pone visibles para que podamos trabajar en ello. Entonces es importante entender el efecto Dunning-Kruger. Por eso, y esto es algo que lo repito de manera bastante común con mis clientes, a mí me da miedo cuando la gente hace pocas preguntas, especialmente en posiciones críticas de seguridad. ¿Qué es una posición crítica de seguridad? Es una posición que va a contribuir con alguna acción, si se equivoca, a un evento mayor. ¿Cuáles son? Un operador de sala de control, un operador de planta, un operador de campo, un electricista de alto voltaje, un mecánico de planta. Son posiciones que si esa persona no tiene la competencia que pensamos que tiene, comienza a ser un riesgo y posiblemente un factor para causar un evento mayor. Por eso yo siempre digo que cuando la gente, mientras más competente es, más preguntas se hace. ¿Por qué? Porque al entender las cuestiones, al entender el proceso, es como que buscamos forma de mejorarlo. Es natural en nosotros, el humano actúa de esa manera. Por eso, en un lugar donde los operadores, los mecánicos y demás, no hay preguntas, hay que comenzar a preguntarse por qué no hay preguntas. Por eso, mientras más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé, como dice Einstein, bueno, es básicamente lo que buscamos, ¿no? Entonces, el último mensaje antes de abrir los micrófonos y conversar un poco de esto es algo que nos pasó hace unos años en una investigación de incidente. Y es importante, este mensaje realmente a mí me pegó fuerte porque acá te das cuenta de la importancia de la competencia. Esto lo dijo un director, en parte a este incidente que hubo, y dice, nos movimos a un lugar
donde comenzamos a hacer las preguntas equivocadas por no tener el entendimiento adecuado. O sea, cuando la gente no sabe, cuando la gente no entiende, cuando no tiene una relación y cuando hay aspectos culturales, es un factor que hace de que el riesgo instantáneamente se eleve. Entonces, es importante que comencemos a tener esto y trasladar este mensaje alrededor de la industria. Hay organizaciones que lo manejan muy bien, pero hay organizaciones que lo manejan muy mal. Entonces, no quiero que caigan en la sensación de que porque le damos una charla a una persona tiene entendimiento. Corrobórenlo al entendimiento, crucen, pregunten, ¿me entendiste lo que te quise trasladar? Porque nuestro mensaje tiene un montón de puntos de que lo diluye y al final termina entendiendo un porcentaje muy pequeño de lo que queremos decir. Entonces, esta charla de hoy va orientada a que nosotros, como profesionales, busquemos que exista el entendimiento, inclusive en nosotros mismos. Y por eso siempre el mensaje a la gente que ha trabajado conmigo ha sido, por ejemplo, si yo trabajo en una planta o trabajo en una fábrica, siempre hay gente que tiene el conocimiento. Es como vivir en una universidad disponible para nosotros. Bueno, acá en la charla hay gente que a mí me ha enseñado muchísimo de cuestiones que no son mi métier, que no son mi negocio. Y justamente el placer está en contar con esta gente para que te pueda trasladar sus conocimientos. Entonces, te enriquece. Todos los días uno de ustedes va a enriquecer a alguien más y alguien los va a enriquecer a ustedes. Pero necesitamos recorrer la curva. Porque si no comenzamos a pensar que sabemos algo que no sabemos y nos convertimos en una bomba de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a abrirles los micrófonos. Eh, por favor, levanten la mano para si quieren hacer un comentario. Coméntenme cuál es su sensación sobre los especialistas de Google. ¿Se han topado con alguno? ¿Han tenido alguna experiencia en la cual se han dado cuenta de que no era el conocimiento que pensábamos? Jaime, bienvenido, mi compañero Jaime. Hola, hola. ¿Cómo estás, Charlie? En realidad, mi historia es más antigua, es antes del Google. Es como el que le enseñan a hacer actividades repetitivas y en realidad la historia yo la conocí hablando de las personas, pero en realidad trata más de las organizaciones, con la visión de hoy, digamos. Es una anécdota que alguien, un jefe de planta, va a otro sector, a otra parte, a otra instalación de la misma corporación, un sector menos complejo. Entonces, había alguien que no sé si se ahí quería trasladar, la cuestión es que querían ver, el jefe de la unidad le dijo, ve si alguno de estos te sirve. Entonces ya, pues fue, le empezó a preguntar, ya, ¿tú qué haces? Cuéntame qué haces. Bueno, yo aquí, en esta instalación, tengo que habilitar estas válvulas, he hecho andar la bomba, eh, bueno, cierro la succión, he hecho andar la bomba, miro acá, cuando marque 10 kilos, empiezo muevo esta otra para acá y ya, muy aviso. Eh, ¿Qué kilos? Le dijo. Kilos, pues. Pero kilos, ¿de qué tipo? Kilos. Entonces le dicen, mira, si tú ahí en ese relojito, en ese visor, ves kilos. Si te paras tú arriba de una balanza, dice kilos. ¿Qué diferencia hay entre esos kilos? Y el tipo le responde, voy a cambiar el lenguaje, sí, para sacar el chilenismo. Y el tipo le responde, la misma cuestión, po. Entonces, está Bueno, claramente la actividad repetitiva. ese ejemplo es perfecto, Que no se porque, bueno, capacita, que una persona que, y no es la persona, es la organización, porque allá lo contábamos como por supuesto, anécdota, y era, pucha, el tipo no tiene idea, qué sé yo, pero es la organización en definitiva, ahí está la responsabilidad. exacto. Eso quería compartir. No, ese ejemplo es perfecto, Jaime, porque bueno, otra vez trasladando algo que comentamos siempre, es el error humano no es una causa, es un síntoma. O sea, hay alguien que no tomó el rol que debía tomar para que no exista ese rol. Entonces, lo que acabas de decir es exactamente lo que nos pasa a diario. Nos pasa todo el tiempo de que
asumimos un entendimiento, especialmente hay dos factores que nos afectan muchísimo. Uno es trabajar juntos por mucho tiempo y el otro es justamente el tiempo en una misma posición. Entonces, esos dos factores hacen de que la gente comience a caer en una zona de confort y comenzamos a asumir de que ciertas cuestiones se conocen, porque se han hecho 1000 veces y nunca chequeamos de que si se conocen o no de manera formal. Bueno, aquí en la charla hay una persona que es Omar Benítez. En la compañía donde yo comencé había un proceso que que es el proceso de OperCap. Y tenía un proceso de puertas. Y justamente lo que acabas de decir es la puerta número 1, fundamentos. Fundamentos, puerta número 1, conocimiento de la instalación, puerta número 2, conocimiento del equipo, puerta número 3, conocimiento de la operación, puerta número 4, conocimiento general de conceptos y procedimientos, puerta número 5. Entonces, una vez que atravesaba las puertas, el individuo tenía ciertas cuestiones de competencia que estaban demostradas. Entonces, digamos que justamente para cubrir la puerta número 1, cubría lo que acabas de mencionar. Y nos pasó 1000 veces lo mismo, 1000 veces. Adelante, Diego. Hola Charlie, buenas noches a Hola, todos, Diego. ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, Muy bien. como vos dijiste, yo soy uno de los egresados de la academia. Em, y cuando hicimos el ejercicio, el gap análisis con la herramienta de PCM, yo creo que con los que charlé, compañeros que charlé, que hicimos este mismo ejercicio, el elemento de competencia era el más recurrente, más bajo en todas las Sí, organizaciones, digamos. Es ese y el de cultura, digamos, son los dos elementos son que le transversales, pegan, ¿no? sí, que le pegan a casi todos. Sí, Eh, vos comentaste recién que muchas organizaciones al tema de competencias, digamos, en algunos casos creen que están bien y en otros casos eh, están erróneamente, digamos. Y en otros casos yo agregaría, directamente ni lo registran. O sea, claro. asumen que el tema de competencias, que la gente que está en la primera línea, en la punta de la lanza, está ok y que todo lo que se está haciendo está bien y se siguen concentrando del lado derecho del bowtie que decimos siempre. Es Claro. decir, cuando ya tuvimos el evento de la pérdida y no van al lado izquierdo a ver qué es lo que se puede hacer para evitar un evento. Y claramente el tema de competencia es uno de los elementos más importantes a desarrollar dentro de una organización. Sí, es un tema realmente. Es un tema que nos está pegando duro porque, bueno, lamentablemente se paga un precio, ¿no? Omar, adelante, don Omar. Charlie, no, lo que quería decir era de que yo soy uno de los convencidos de que lo que las organizaciones gastan en la capacitación de su personal es la mejor inversión que pueden hacer. Es para el electricista, el mecánico, es la caja de herramientas, con las herramientas bien lustrosas y, y bien preparadas para trabajar. La falta de capacitación nos puede llevar, puede ser un eslabón de la cadena que nos pueda llevar a un accidente, indiscutiblemente. Afortunadamente, bueno, tanto vos como yo hemos trabajado en una empresa que se preocupó siempre bastante por la capacitación. Sí, Pero hay otras organizaciones en las que yo he trabajado también que lamentablemente la palabra capacitación era lo que te decían, esto no es una escuelita. Yo lo he escuchado de un gerente en alguna oportunidad y realmente te das cuenta de que hay gente que no toma conciencia realmente de tener una persona sin capacitación dentro de una organización. Y no es el hecho de dar un curso, una charla una vez en la vida, cuando la persona ingresó. Es algo que se tiene que machacar, se tiene que ir
tiene que tener una continuidad y tenés que armarle se puede decir una carrera dentro de los estudios que tiene que hacer, de la capacitación que tiene que tener la persona dentro de la organización. Es la manera, Exacto. para mí es la manera. Yo que lo he vivido y lo sigo viviendo, creo que como es el camino. Nada más. Bueno, siempre decimos, o sea, hay algo que también para, digamos, sacarlo del mundo subjetivo, nosotros siempre le decimos a las organizaciones, especialmente el cliente, o sea, yo cuando le hablo de clientes, acá en Canadá, clientes son Shell, Repsol, no sé, Chevron. Entonces, siempre decimos que no importa que venga alguien y me diga mi capacitación es buena o mi proceso de competencia es bueno, eso se debe reflejar en los indicadores. Tiene que tener un impacto en algún lado la capacitación y los resultados de la capacitación. O sea, personal competente hace que una organización sea rentable. Personal competente hace que los procesos no tengan impactos tan fuertes. O sea, hay como un resultado que se tiene que medir. Y eso es importante que ustedes también lo trasladen a sus organizaciones, que no es solamente cumplir con el plan de entrenamiento. Ese plan de entrenamiento nos tiene que, en el mundo de seguridad, por ejemplo, se tiene que reflejar en menos incidentes, se tiene que reflejar de alguna manera, hay que poder medirlo. Es muy, muy importante. Entonces, también para que todos nos llevemos ese pensamiento, porque si no queda como que fuera algo que nos va a solucionar algo, pero bueno, no se refleja en ningún lado. Tiene que haber indicadores que nos digan cuál es el impacto de nuestro entrenamiento, de nuestros procesos de desarrollo de competencia, y como dijo Omar, tener un proceso en el cual hay evolución sería genial, una especie de plan de carrera, que hay organizaciones que lo hacen, y eso se refleja en sus resultados. Por algo son las top 10. O sea, por algo están dentro de estos procesos. Adelante, Armando. A ver si, adelante, Lucio. Armando, Lucio, no sé si me escuchan. Sí, acá Hola, escucho. Armando. Hola. Armando, como me puse recién por escrito, mucha gente está mencionando lo que técnicamente se llama el método Suzuki o el método de aprender el idioma materno. Esto más o menos se remonta a fines del 1800 cuando un japonés fue a Alemania y tomó nota cómo se aprendía el alemán. El niñito se le habla, como aprendimos a hablar todos. Después de estar 2 o 3 años hablando, interactuando con gente, recién después al cuarto, quinto año de edad, vas a un jardín de infantes, a primer grado. Esos métodos es lo que está aplicando la industria y no corresponde. Claro, bueno, ahí aplicable. acabas de mencionar algo importante que en algún momento alguien me trasladó. Dice, no podemos utilizar métodos pedagógicos para un ambiente androgógico, o sea, básicamente un ambiente de adultos. Entonces, es como que estamos tratamos de utilizar métodos para niños en un ambiente de adultos. Sí, es verdad, Armando, es un tema también a tener en cuenta al momento de capacitar. Es importante. Tuve la suerte de que en toda mi carrera en la Universidad Católica una materia que se llamaba Técnicas de Educación del Adulto. Y no la he visto en otras carreras de títulos equivalentes de otras universidades. En técnicas de educación del adulto, realmente la andragogia es fundamental. Sí. Exacto. Gracias. Está bueno el comentario, está genial el comentario, porque bueno, también para todos los que están conectados, al momento de hacer sus capacitaciones, hay que tener una cierta investigación también sobre cómo capacitar adultos. Hay ciertas cuestiones que necesitamos aplicar de la manera correcta y está bueno instruirse o buscar a alguien que nos pueda dar una mano para instruirnos. Adelante, Lucio. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo Lucio, buenas estás, noches. Sale? Muy bien, Bueno, gracias. yo más que todo trabajo en el área de proyectos, ¿no? En el sector eléctrico. Y es muy importante lo que comentas, ¿no? El tema de las competencias. Y justo hoy día hablábamos con un operario que me decía que era rigger, ¿no? Que es el que dirige las maniobras de un mensaje de cargas.
con grúas. Sí, Entonces la pregunta específica, como tú mismo comentabas, pero hay que ver si tienen las competencias, ¿no? sí, sí, Entonces es a importante. preguntarle cómo calculas el centro de gravedad de una carga y no me supo decir cómo calcularlo, entonces, si bien es cierto su currículo era exquisito, ¿no? Claro. Sí, Pero a ver, es un gran tema, el tema de lo, bueno, hoy en día ustedes lo deben saber. Si ustedes navegan a través de LinkedIn, se darán cuenta de que somos todos astronautas como mínimo. Entonces, y en este mundo que está cada vez más en línea, es muy difícil comprobar la competencia de un profesional. Es muy difícil. Entonces, por eso ustedes son como la última barrera, en definitiva, antes de que un profesional aterrice en nuestro sitio, aterrice en nuestras plantas, en nuestras centrales eléctricas, lo que sea, y comience a hacer cosas que no tienen sentido y nos pueda costar algo más grave, ¿no? Por eso era un poco el objetivo de la charla. El objetivo de esta charla es que entendamos que todavía hay gente que está aprendiendo en Google. Gente, ¿pero por qué? Por un tema natural también del humano. ¿Por qué? Y lo digo acá. Nosotros llega un punto en que nos cuesta preguntar. Es un tema muy cultural, es un tema muy relacionado con la cultura. ¿Por qué? Nuestro estadio cultural hoy en Latinoamérica, hablo estadio cultural, eh, vamos a decir, de las organizaciones industriales, ¿no? No hablo de la cultura de los países, sino una especie de cultura industrial, voy a llamarlo. La mayoría de las organizaciones que hemos tenido oportunidad de revisar están en un estadio entre reactivo y calculativo, que son, tenemos estadio patológico, que es cuando una organización se dedica a buscar culpables en lugar de buscar el problema. Tenemos un estadio reactivo, que es esperamos que las cosas pasen para tomar una acción. Tenemos un estadio calculativo, que es tenemos todos los documentos que tenemos que tener, cumplimos con todas las reglas, pero la gente no entiende el valor agregado de las reglas y la competencia no es algo que sea relevante. Y luego pasamos a un estadio proactivo, que es ya lo que todos buscamos un lugar proactivo. Pero ¿qué pasa? Nuestra cultura, especialmente de grupos, recuerden que cuando hablamos de cultura hablamos de grupos, son comportamientos grupales, no individuales. Hace de que, por ejemplo, voy a nombrar gente que yo conozco acá, no sé, Diego Klopp, que fue parte de nuestro programa, y imagínense, yo estoy en una conversación con Diego Klopp, que es un profesional que está en la industria hace muchos años, y en la misma conversación tengo una persona como el señor Omar Benítez, que es un especialista en su tema, y yo me siento y empezamos a hablar de los temas. Llega un momento en que nos cuesta decir no sé. Es difícil, por nuestra naturaleza, más la cultura del lugar, decir no sé, o necesito ayuda, o necesito entender. ¿Por qué? Porque tenemos dos sesgos. Uno es, uy, seguro que van a pensar que no sé y me van a echar. O el otro es, ¿qué dirá la gente si pregunto algo que parece básico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, dejamos de preguntar. ¿Y qué hacemos? Vamos a Google, buscamos el concepto, intentamos entender de qué se trata, generamos un concepto en nuestro cerebro y comenzamos a hablar del concepto y en un momento pasamos de no saber a pensar que realmente sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, eso es Dunning-Kruger y eso es lo que nos pasa. Por eso, yo como ejemplo, por ejemplo, en un ambiente de operaciones, siempre se promueve de que los operadores pregunten. Por favor, pregunten. Si hay algo que no sepan, pregunten. Si hay algo que les dé duda, pregunten. Pero ¿qué pasa? Si en ese ambiente, lo que nosotros llamamos el principio del espartano, ¿por qué? Cuando en un ambiente todo el mundo te dice que preguntes, pero cuando se pregunta, ¿existe algún tipo de castigo social, un castigo pero ¿cómo no vas a saber eso? O algún tipo de castigo, básicamente lo que hace es que el grupo deje de preguntar. ¿Por qué? Porque el mensaje es uno, pero la reacción es otra.
Por eso, todo esto que conversamos ahora es importante que todos nos llevemos el mensaje de la importancia de la competencia. Básicamente la conclusión de esta conversación, o el objetivo, voy a decir, de la charla, es que todos entendamos el valor agregado que le da una persona competente a cualquier organización. Y competente es competente, no quiere decir entrenada, quiere decir entrenada y verificada en su actividad. Entonces, de esa manera cerramos la competencia, a pesar de la experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Les voy a dar otro ejemplo que nos pasa hoy en la industria bastante. Hay mucha gente con mucha experiencia en temas relacionados con mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, instrumentos, operaciones, que tiene experiencia, pero ha ido en edad y no ha evolucionado con nuevas tecnologías. Entonces, esas personas que a veces son promovidas a posiciones críticas de seguridad, como por ejemplo, no sé, voy a decir, un electricista que es promovido, bueno, quizás Omar podría dar un ejemplo más claro, pero les digo un ambiente de operaciones. Un operador con cierta cantidad de años, ya entrado en edad, es promovido de operador a panelista de sala de control. En la sala de control, últimamente, especialmente en esta zona donde estoy, hay como mucha tecnología nueva. Ya hay muchos temas de inteligencia artificial, el tema de realidad aumentada, el tema de sistemas operativos nuevos, el tema de interfase, etcétera, 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 etcétera. Entonces la gente llega a un lugar y yo digo, ¿cómo puede ser que una persona que recién se sienta en un lugar que está todo nuevo no pregunte? Bueno, eso es lo que nos está pasando. Entonces esa persona prefiere ir a Google, buscar cuestiones, tratar de armarse una idea y avanzar. ¿Alguna otra pregunta, comentario, alguna experiencia al respecto? Voy a habilitar aquí. Aquí. ¿Alguna de las personas conectadas que tenga algún comentario? ¿Fernando? Hola, Hola, Fer. sí. El- lo que tú acabas de comentar es cierto, ¿no? A veces hay ciertas limitaciones que tienen los operadores de panel nuevos, ¿no? Por quedar mal ante su jefe, entonces como que les inhibe preguntar. Y Sí. eso realmente es un tremendo riesgo para la operación. Sí, sí, cuando dejamos de preguntar es riesgoso, porque generalmente cuando nos enteramos de que no sabía es cuando estuvo el evento. El evento menos grave podría ser que se pare algún equipo de manera no planificada o ese tipo de cosas, pero hay ciertas cuestiones que necesitan ser conocidas y bueno, no se pregunta. Es una lástima porque es algo que nos pasa bastante. Esto se agrava, Charlie, cuando incluso si es que la compañía no tiene un correcto sistema de gestión de alarmas. Bueno, también Imagínate un ese panelista. factor, eso es terrible, sí. Eso es terrible. El, justamente, bueno, para los que no lo conocen, Fernando Pacheco es la persona que está dictando el curso de mantenimiento y gestión de activos en la Academia PSM 101. Es una persona con poquita experiencia, tiene solamente 45 años de experiencia, así que ha pasado por algunas, igual que algunos de los que están conectados por acá. Pero bueno, les quería comentar, recuerden de que en PSM 101 hay contenidos que pueden visualizar también hablamos de temas que nos pegan a todos, temas de competencia, temas de procedimientos, temas de actividades simultáneas. El 14 de noviembre lanzamos nuestro programa de seguridad, el último ciclo en vivo del programa de seguridad de procesos del 2020, así que también si se quieren sumar. Adelante, Armando. Sí, buenas noches. Cuando hablas de competencias profesionales, la OIT a nivel internacional
tiene dentro de su organización un suborganismo Sintefor, con base en Uruguay, que profesionalizan oficios. En Chile, me ha tocado trabajar con mucha gente de Chile, tiene una certificación por oficios como una organización Chile Valora. En Argentina hay una incipiente organización para lo mismo, inclusive intervienen algunos sindicatos, pero independiente de esto, hay muy pocos oficios profesionalizados, podríamos decir, la gente que hace ensayos no destructivos, o algunos soldadores calificados. También este año empezaron también unos ergonomistas que quieren pasar a ergónomos, pero realmente esta gente con oficio no profesional es la que ustedes están hablando. Claro, La exactamente. Omar, no sé si querés mencionar algo al respecto. Yo escuché algo de la UTN en Argentina también, que estaba... Exactamente, sí, yo cuando estaba en una de las plantas de Total en Neuquén, en una universidad ahí de la zona, de la Universidad Tecnológica, tenían ese plan de certificación de oficios y estaba muy bien armado, y eran un par de días que la gente hacía, veían teoría y hacían prácticas. Prácticas en el último grupo de gente que mandé, me acuerdo, era prácticas en alta tensión. Y tenían armado realmente un muy buen demostrador donde la gente tenía que maniobrar y tenía que operar y mostrar la capacitación que tenía con respecto a los temas de seguridad. Sé que ese proyecto estuvo hasta hace un par de años funcionando. No sé si actualmente lo tiene la UTN todavía. Los voy a invitar a la UTN de Cutralcó, los voy a invitar a una charla porque ellos hace poco nos contactaron, porque sí están con el programa y nos habían contactado porque justamente le quieren sumar la parte del operador, tanto de campo como de planta, al programa de certificación de oficios, lo cual me parece una idea genial, ¿no? Para que la gente todos tengan un cierto nivel de competencia requerido y demás, lo cual está bueno. Miren, en este aspecto quiero mencionar algo que a mí a veces me da... Voy a hablar por Argentina, que es lo que conozco. En algún momento me pasó personalmente de que, y esto es importante resaltarlo, de que no sucede en todos los ámbitos, pero me pasó de que un sindicato se me acercó diciendo de que querían controlar, digamos, la gestión de competencias. ¿Por qué? Porque había ciertas cuestiones que les dejaban afuera a algunos afiliados. Fue algo que, bueno, realmente después se conversó. No son todos los sindicatos iguales, o mejor dicho, no son todos los grupos sindicales iguales. A veces son personas que ensucian el sindicato también, tampoco hay que ser injusto. Pero son cuestiones, estas ideas de certificar oficios me parecen geniales y también si las podemos promover son espectaculares. Primero porque le dan la posibilidad a un individuo, que hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de ir ni a la facultad, ni a la universidad, pero son personas con mucho oficio y certificar su experiencia sería genial. Así que, bueno, si alguno sabe más detalles del tema, me interesa conocerlos porque la idea es poder ayudar en eso. Armando, ¿querés mencionar algo? No sé si te quedó la manito levantada o... Sí, quería también, por terminar la idea, lo que más estamos acostumbrados es a los gruistas y a los hidrogruistas. Sí. Me tocó en una de las obras del año pasado donde se le exigía a un gruista, como decía recién, con pocos 40 años de experiencia, que llenara un plan de izaje con cálculos, y cuando yo veo los cálculos le digo, esto es para el supervisor de izaje. ¿Quién es el supervisor de izaje de todos estos gruistas que están trabajando en paralelo, que hacen tiende tubo, movimiento? No hay. En la empresa no había un supervisor de izaje. Bueno, eso es algo que también todos debemos tener una experiencia al respecto. Mirá, yo recuerdo personas manejando hidrogrúa, bueno, justamente, aprovecho que lo tengo a Omar acá, que es una persona que me enseñó muchísimo también cuando comencé. Había gente con mucha experiencia y no necesariamente
certificados por una entidad educativa, pero eran personas con mucha experiencia. Entonces, que una compañía o una institución le dé la posibilidad de certificar esa experiencia, y hay veces, es exactamente lo que mencionaste, Armando, hay gente con realmente mucha experiencia que no es académica, ¿no? Es 100% en práctica. Por supuesto, me imagino que habrán pasado a través de su proceso de aprendizaje, pero sí, yo me encontré con personas que decía, es más, llega un momento en que confías mucho más en esas personas que en la persona que tiene todas las certificaciones disponibles, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos siguen pasando y me parece de nuevo una idea genial poder tener oficios certificados. Bueno, para no sacarle más tiempo, ya que nos quedan 9 minutos, lo que quiero es, bueno, recordarles psm101.online, www.psm101.online. Acuérdense, el 14 de noviembre vamos a lanzar el último ciclo del programa de seguridad de procesos en vivo. ¿Cuál es digamos, yo siempre digo, bueno, el valor agregado de tenerlos en vivo es, nosotros tenemos que renovar los contenidos, entonces al renovar los contenidos los hacemos en vivo aprovechando el momento del trabajo de renovación de contenidos. Y también eso nos da la posibilidad de interactuar. Nuestro primer grupo de pioneros en Latinoamérica realmente es un grupo genial. Y el segundo y son todos profesionales, son toda gente que trabaja hace muchos años en la industria. Y no solamente es el tema de aprender o cómo utilizar nuestra herramienta y demás, sino es la red que se creó. Una red de profesionales que termina siendo una red de consulta, una red de interacción, una red de trabajo, una red de todo, lo cual añade un valor extra a todo esto, ¿no? Y otra cosa que les menciono acá, nuestra herramienta de evaluación de brechas de seguridad de procesos está liberada. Yo siempre digo que quiero contribuir a la industria y esta es mi forma de contribuir a la industria. Nuestra herramienta está liberada, o sea, pueden acceder a la herramienta, van a encontrar aquí los accesos cuando vengan a PSM Tool. Acá hay una explicación de cómo se usa. Nuestra herramienta lo que hace es ayudarlos a hacer un análisis de brecha de dónde están y al mismo tiempo les va a dar la posibilidad de ver cómo podrían encarar sus planes de trabajo de corto, mediano y largo plazo. O sea, la idea fue simplificar algo que se ha percibido como complicado durante mucho tiempo. Entonces, están en un marco de los 20 elementos de seguridad de riesgo basada en seguridad de proceso basada en riesgo, van a encontrar el acceso. Y luego también, por supuesto, bueno, acá van a encontrar nuestros graduados con sus trabajos para que vean qué tipo de trabajos hacen. Las microclases que generó Cristian Correa, que participa con nosotros en la academia, son microclases de temas que realmente la idea fue hacer contenidos, déjenme mostrarles aquí, a ver si puedo verlo, hacer contenidos de temas relacionados con la seguridad de procesos para ayudar al entendimiento, pero que sean de corta duración, o sea, son micro contenidos para ayudarlos. ¿Qué otra cosa aquí? Déjenme ver. Bueno, tema de gestión de riesgo. En la próxima PSM Talk quizás vamos a hacer un bow tie en vivo para que podamos otra vez volver a trabajar un poco en esto. Y bueno, algunos webinars, el tema de procedimientos, que siempre algo que nos pega mucho, capas de protección cuando hablamos de los operadores como tal. Todo este contenido lo pueden ver en la academia y nos van a encontrar ahí con el calvito de Charlie aquí en la carátula. La idea es, bueno, que nuestra red crezca y que podamos compartir. La idea es compartir. Bueno, yo les quiero agradecer el tiempo. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Quiero que se cuiden con toda esta locura del COVID para que sigamos adelante. Sé que hay un montón de desafíos, pero bueno, básicamente así es como funciona todo esto, ¿no? Desafíos y bueno, y vemos cómo pasarlos. Me alegra mucho que hayas estado conectado, Omar. Omar es una persona que tengo muy buen recuerdo porque realmente en mi vida profesional él compartió muchos conocimientos conmigo. Es una de las personas que estuvo en mis comienzos, así que lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, les agradezco a todos los que se han conectado el día de hoy, especialmente en un sábado. Yo sé que nos dan tiempo a nosotros para sacarle tiempo a otras cosas que también son importantes, ¿no? Entonces, les agradezco mucho.
Bueno, acá menciona Armando, dice, busco trabajo en Mendoza. Muchas gracias por todo lo que nos están enseñando. Si hay algún trabajo en Mendoza, igual tenemos nuestros grupos de WhatsApp. Si alguno se quiere conectar y no está, por favor, contáctenme, lo sumo a los grupos. La idea es también, si se conoce de algo, se lo trasladamos. Y Armando, por favor, te pido que me compartas tu CV en el grupo. Así lo puedo compartir. Así es. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Siempre hay algo. Les quiero decir algo importantísimo. Importantísimo. Por favor. Bueno, déjeme compartirlo acá. El otro día generé una charla porque básicamente queríamos, revisé los 3 reportes más importantes de EOGP, de Marsh como aseguradora y de iChemy, que son básicamente la sociedad química, y generé una charla que da un poco los resultados. Acá la van a encontrar en el canal de YouTube, donde les da unas ciertas cuestiones, unas ciertas conclusiones. Realmente la data es espectacular. Y la queríamos compartir porque ayuda a ver qué hay que sumar en nuestros planes de trabajo del año que viene. Así que, por favor, vayan al canal, busquen PSM 101 Academy en los canales de YouTube, nos van a encontrar y vayan a ver las charlas que están geniales. Así que les mando un abrazo. Adiós. Cuídense. Ok, Charlie, buenas noches. Chao, Charlie. Buenas noches. Muchas gracias, Charlie. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a Nos todos. vemos, Charlie. Buenas noches. Adiós. Gracias, Charlie. Un abrazo grande. Cuídense.